Estimadas y estimados estudiantes, cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a compartir una breve explicación acerca de los principales ejes que deben tener en cuenta para la fase 2 titulada Presentación sobre la perspectiva postestructuralista. Bueno, entonces es importante como punto de partida que tengamos en cuenta el propósito de formación y la estrategia de aprendizaje del curso, que en este caso, como ya lo veníamos mencionando en la tutoría anterior, apunta como a dos orientaciones principales. Por un lado, la apropiación y la comprensión de los ejes teóricos de la teoría sociológica contemporánea, del gran campo diversificado de las teorías sociológicas contemporáneas, pero también la apropiación para que la podamos aplicar como herramienta para el análisis, para la investigación en los proyectos sociológicos. Entonces, precisamente nuestra estrategia de aprendizaje está basada en problemas y va a consistir en que nosotros vayamos tomando cada uno de estos elementos de las teorías que vemos, digamos, las teorías muy específicas que vemos que no recogen todo el panorama, pero que nos van a dar pistas claves para empezar a seguir como unas rutas dirigidas a la aplicación y a la utilización como herramientas de análisis en los proyectos de investigación sociológica. Bueno, entonces de acuerdo con lo anterior, tenemos este propósito de formación, esta estrategia de aprendizaje basada en problemas y ya nos concentramos en la fase 2 en la fase sobre presentación de la perspectiva postestructuralista, con el resultado de aprendizaje sobre reconocer los principales aportes del enfoque postestructuralista mediante la conceptualización de la política y el poder como fundamento de las relaciones sociales. Así las cosas, en esta fase, como ustedes ya lo saben a partir de la revisión de la guía de actividades, estamos desde el 22 de febrero y hasta el 23 de marzo y aunque tiene un componente principalmente colaborativo, siempre en las diferentes fases vamos a tener en cuenta la interacción tanto de la dimensión o del aporte individual con el aporte colaborativo. En este caso, explícitamente la guía nos dice que es colaborativo, pero no quiero como que ustedes dejen de lado la importancia de la autonomía y la responsabilidad individual. Entonces, por eso traigo este esquema que nos permite, perdón, que nos permite identificar cuáles pueden ser esas responsabilidades individuales. Entonces parten de lo que ya compartía en el foro, como la selección de roles y el desarrollo de las funciones correspondientes al rol que ustedes van seleccionando, la participación oportuna en el foro y la disposición para realizar encuentros sincrónicos grupales. Y en esto quiero enfatizar que deben ser a tiempo, es decir, en este punto ustedes ya deben haber programado al menos el primer encuentro en este punto, al 7 de marzo que estamos, deben ya haber programado su primer encuentro y justamente a partir de esos encuentros, cada uno y cada una debe ser responsables de tomar sus pantallazos de esos debates y compartir en el foro para que se pueda evidenciar pues, la participación de cada uno y cada uno. En cuarto lugar, también deben aportar significativamente al debate con ideas clave el resultado de una lectura rigurosa, que sobre eso ya se mencionaba en la tutoría anterior, que debe ser una lectura continua, una lectura que ustedes trabajen a partir de la definición de unos horarios que en la medida de lo posible deben ser fijos, que deben crear la herramienta o generar, apropiar la herramienta que mejor les quede a ustedes. Una de esas puede ser
los resúmenes analíticos que permiten como que ustedes vayan haciendo un esquema de la lectura. Entonces, identificaron el objetivo, van sacando las ideas clave de cada apartado y relacionando las conclusiones para así, digamos, poder identificar si el autor llegó a cumplir su objetivo de investigación. Esto, como les comentaba, es más claro en los artículos de revistas que tienen como esta estructura más definida, pero también podemos lograr sacar un esquema de este tipo en otros tipos de textos cortos, como pueden ser los capítulos de libro o incluso ensayos o bueno, otro tipo de documentos. Entonces, sí es muy importante que ustedes vayan generándose su propia estrategia para que hagan seguimiento a las lecturas y que no solamente se confíen como de la memoria, pues para poder incluso hacer estos ejercicios que se requieren pues para cada una de estas fases. Entonces, esto en cuanto a la dimensión individual y en la dimensión colaborativa. Pues ustedes saben que deben crear de manera grupal la presentación en Prezi y hay tres ejes temáticos que ya me consultaban y ya vi algunas preguntas en el foro acerca de cómo van a ustedes a profundizar en estos ejes. Esto, digamos, que en cuanto a contenido lo voy a profundizar en la webconferencia, pero sí quiero como que ustedes vayan imaginando este esquema en cuanto al formato de la presentación. Entonces, lo que pedimos es que ustedes se piensen de lo general a, digamos, un poco lo particular de la teoría. De manera muy general, la relación entre el contexto y la teoría específica es de ida y vuelta. Es decir, en un contexto particular de espacio y tiempo, por ejemplo, como lo veíamos en la escuela de Frankfurt, hay unos problemas, unos temas, unos intereses que se están moviendo en las dimensiones política, económica, religiosa, en el mundo de las mujeres, bueno, en este mundo de los conflictos internacionales también, que inciden en las preocupaciones, en las temáticas que se abordan, que abordan los científicos, en este caso, digamos que anticipando un poco, viéndolo desde la escuela de Frankfurt, entonces, que incidieron en esa escuela. Y a su vez, digamos, esta perspectiva teórica devuelve a la sociedad una lectura, una explicación de ese mundo social, económico, político, etc. Entonces, quiero que tengan en cuenta esta relación de ida y vuelta para que ustedes piensen el esquema de sus presentaciones y en ese sentido vamos a pensar estos tres ejes. Entonces, primero, es importante que ustedes, incluso más allá de las lecturas, se piensen en este contexto de surgimiento del postestructuralismo que estaba pasando en estos años 60, 70 del siglo XX, pues específicamente en Francia, en Europa, que incidió para pues que se generaran ciertas temáticas y preocupaciones desde este postestructuralismo. Entonces, este contexto como algo más general. Después vamos profundizando a las inquietudes intelectuales particulares que se dieron desde el postestructuralismo, qué tipo de postulados, qué tipo de conceptualizaciones que lo veíamos en la lectura de Graham, la deconstrucción, la genealogía, este interés en el discurso que también pues se anuncia en el texto de Tonkov y bueno, de manera transversal en estas lecturas valiosas que creo que están especialmente en esta unidad 2. Entonces, estos postulados generales, pero también qué temas particulares. Una cosa, y ustedes deben diferenciar, son los conceptos gruesos a la luz de que podemos, o de los cuales se leyeron temas como el feminismo y el género, como la historia de la sexualidad desde Foucault,
como la historia del sistema carcelario también desde el mismo Foucault, todos estos análisis del discurso pues que atraviesan el postestructuralismo. Entonces, es importante que diferenciemos esto, los postulados generales y los temas analizados y cómo estos, digamos que este punto 2 es un poco grueso, es un punto bastante nutrido en la medida en que ustedes deben hilar y conectar postulados, temas, pero también esos temas, cómo se ubican en los intereses más allá desde el ámbito general de las ciencias sociales y de la en general y la sociología en particular. En el punto 3 ya vamos más específico a los aportes de este postestructuralismo. Digamos que el postestructuralismo lo podemos ubicar en general en las ciencias sociales y políticas, pero cómo ese postestructuralismo con estos fundamentos que ya vemos en postulados y en temas nutre la perspectiva específica de Foucault en cuanto a la conceptualización de política, poder y sujeto. Entonces ahí podemos utilizar un poco ya más la lectura, pues el artículo eh, específico de Foucault que va recogiendo los conceptos de poder y sujeto. Pero esto, digamos, conectando. Se trata de que ustedes puedan conectar las lecturas y en esa misma medida, o sea, digamos que esto va a ser una base para que en el momento que ustedes decidan analizar, trabajar otra teoría sociológica que no estamos estudiando en este curso, pues lo puedan hacer sabiendo cuál es el camino y cuál es la ruta o sobre la que ustedes deben buscar para, pues, digamos, armar un marco teórico de sus investigaciones. Bueno, entonces, algunas recomendaciones específicas para esta fase 2 es antes del diseño de la presentación, deben, pues, como les decía, preparar el debate, presentar evidencias de las reuniones sincrónicas en otras plataformas, sea Teams, Zoom, Google Meet, bueno, etcétera, tomar sus pantallazos y compartirlos de forma individual. Se deben realizar la distribución de roles. Las características de la presentación en cuanto a forma debe demostrar el análisis y apropiación conceptual. No se trata de copiar y pegar. En la medida en que ustedes, digamos que sería un plus, lo que les acabo de comentar, que logren tejer puentes entre las distintas lecturas a partir de estas pistas o esta ruta pues, que les comparto. Deben incluir conclusiones analíticas elaboradas a partir de la revisión de las referencias, deben incluir videos, imágenes o audios, pero no solamente dejarlos ahí solitos, sino que ustedes deben acompañarlos con sus conclusiones analíticas. En cuanto a criterios de forma, deben compartir la presentación con una estructura muy clara en la que se deje ver pues, estos 3 puntos que acabo de escribir y que están muy claros en la guía de actividades. Deben cuidar la redacción, a veces me preocupa, digamos, nomás como en la forma que escriben los correos, en la forma en que comparten en los foros, ustedes traten de revisar, digamos, ortografía, de revisar redacción, puntuación, antes de compartir cualquier tipo de texto y aún más esta actividad final. Entonces, pueden utilizar, echar mano de esas herramientas de Word que a veces pues, permiten la revisión ortográfica. También en línea hay otro tipo de herramientas que ustedes, pues digamos, ya son los más expertos en utilizar. Entonces, que estas herramientas tecnológicas sean una oportunidad para aprender, un apoyo, mejor dicho, y no, pues digamos, infortunadamente, como a veces se utiliza la inteligencia artificial como para facilitar, o no facilitar, sino para elegir el camino facilista. Bueno, en cuanto a criterios de forma, también deben evidenciarse que se están haciendo diálogos entre las lecturas a través de las citas en formato APA, el listado, mejor dicho, en el cuerpo del texto, digamos, de las diapositivas deben incluir la cita en el formato APA
y al final el listado de referencias solo con los documentos que se mencionaron pues en las diapositivas. Bueno, dicho esto, vamos a tener en cuenta pues el formato de la rúbrica de actividades que aparece en nuestra guía de la fase 2 y, perdón, ubico acá este cuadrito de Zoom. Entonces, vamos a tener en cuenta los mismos tres criterios de siempre: criterio de contenido, 50 de 125 puntos. Las conclusiones analíticas sobre cada uno de los temas solicitados tienen una estructura clara, se evidencia comprensión de fuentes incluidas en el sílabus y complementarias, y el grupo genera conclusiones analíticas bien argumentadas y claras a partir de los debates sincrónicos. Entonces, sí, se puede incluso evidenciar ese diálogo, esa construcción a partir de las diferentes referencias, sería como mucho mejor. En cuanto a participación, tenemos 40 de 125 puntos. Cada estudiante comparte en el foro evidencias del trabajo grupal a través de pantallazos. Deben identificarse muy claramente esos aportes argumentados individuales a tiempo. Ya les compartía la semana pasada, creo, pues las fechas en las que deben participar mínimo o a más tardar, perdón, 3 días antes del final de la fase. Deben, en la medida de lo posible, participar continuamente, 2 veces a la semana si es posible, y realimentar a las y los compañeros con aportes significativos. No se trata simplemente de decir compañera, compañero, muy bien y ya, porque eso no es una realimentación. Bueno, en cuanto a criterios de forma, tenemos 35 de 125 puntos. Ahí se va a calificar un diseño, pues cuidado, que se vea una preparación con criterios estéticos y creativos. La redacción y la ortografía, como les acabo de mencionar, tiene que pues ser al menos buena. El uso de diferentes fuentes y formatos que estén acompañadas de las conclusiones analíticas. La estructura de los textos, es decir, en cada uno de los párrafos, en cada una de las diapositivas, debe haber o presentarse textos claros, con buena redacción y ortografía, y tener en cuenta, como les acabo de mencionar, las normas APA para citas y referencias. Bueno, esto en cuanto a los criterios generales de la fase 2, y quiero reiterar en este caso estos lineamientos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje, la importancia desde este curso, y creo que en general desde pues los criterios unadistas, apuntamos a formación de estudiantes autónomos que puedan, digamos, desarrollar su proceso como adultos, como universitarios que son, y tengan en cuenta esos distintos recursos, echen mano de esos distintos recursos que les compartimos las y los docentes, y pues, pues en general toda la plataforma de la universidad. Por ejemplo, a partir de que ustedes de manera autónoma presenten sus dudas, no esperen a veces, digamos, como estas comunicaciones inmediatas, porque como ustedes saben, tenemos un gran número de estudiantes y estamos infortunadamente también en múltiples procesos que impiden a veces como respuestas inmediatas. Entonces, en la medida en que ustedes dejen sus preguntas, se pueden atender ya con la pregunta clara planteada, pues lo antes posible que podamos, las y los docentes. También esta autonomía se refiere a que se comparten realimentaciones generales, se revisan, se recogen las distintas preguntas, las distintas dudas que hayan en el foro, que se consignen en el foro, que se consignen también o que se presenten a través de los diferentes medios, pero en este caso yo tomo en cuenta esto para hacer este video y compartir y tratar de llegar a responder esas diferentes dudas. Entonces, por ejemplo, esta estrategia de video tutorial o un comentario en el foro puede ir de manera transversal respondiendo a esas diferentes dudas.
Estamos tratando de cada vez tener más en cuenta pues la revisión del plagio, que pues hace mucho tiempo la universidad lo tenía a través del uso de software Turnitin, pero también el uso inadecuado de inteligencia artificial. Como les decía, la inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar a veces características o panoramas generales que nos den pistas de pronto por dónde buscar, por dónde profundizar, pero no se debe utilizar para como copiar la pregunta, le hago la pregunta a la aplicación de inteligencia artificial y la copio simplemente sin leer absolutamente nada. Eso es un uso inadecuado y deshonesto de la inteligencia artificial. Deben recordar ustedes que deben realizar las entregas a tiempo, máximo 3 días después de la fecha establecida en la guía. No deben enviar correos solicitando la autorización para enviar, sino directamente de forma autónoma. Si saben que no entregaron el trabajo, lo envían ya sea con soporte o justificación médica o laboral o sin ella, para que en la medida de lo posible las y los docentes, bueno, en mi caso, yo pueda calificar pues la fase. Solamente voy a recibir, eso sí lo dejo claro, las fases o los trabajos de las fases inmediatamente anteriores. Como les decía, en este caso, en el curso de fase 2 voy a recibir fase 1 o en el curso de la fase 3 voy a recibir exclusivamente fase 2. Si entregan soporte o justificante médico, pues no se va a hacer reducción en la nota de participación, pero si no, pues sí, este criterio se va a ver afectado. Los trabajos colaborativos, pues ya digamos que justo estamos en una fase con componente colaborativo, entonces ustedes ya saben que cómo deben trabajar también con un muy buen, pues como criterio de responsabilidad individual. Me permito recordar antes de finalizar que tienen ustedes posibilidades de aumentar sus puntos a través de distintas estrategias como son las exposiciones sobre textos incluidos en el sílabus o incluso algunos complementarios. Ya he recibido algunas ideas de estudiantes. Entonces, estas, para no extender, estas son las condiciones para presentar esas propuestas de exposiciones para que se tendrán en cuenta para aumentar pues su puntaje de evaluación. También está la asistencia a espacios sincrónicos, las conferencias y los IPAs, que ya les iré anunciando. El primero, pues la primera conferencia la tendremos el próximo martes 12 de marzo, pero también tendremos unos CIPAs, unos círculos de interacción participativa, en la que contaremos con invitadas, invitados muy importantes, espero de aquí de México, que nos van a hablar precisamente sobre algunas de las teorías aplicadas a sus investigaciones. Eh, y bueno, también la contribución a la revista Espacio Sociológico, que también ya les contaba. En ese momento ya, y pues también eso condiciona un poco la participación, la dedicación en como en los diferentes roles. Como docente, soy coeditora de la revista Espacio Sociológico, entonces las y los invito, perdón, a que postulen sus artículos o a partir de formas de aplicación de las teorías revisadas en la fase. Entonces, iremos viendo hacia el final del curso con las fases 4 y 5, especialmente digamos, qué preguntas nos tenemos que hacer para poder aplicar, pero sí es importante que de pronto ustedes vayan viendo las teorías que más les interesan y que se pueden acoplar para analizar un problema que ustedes, en la medida de lo posible, tengan en su contexto local. Pues de esa forma sí van a poder estar en contacto de manera más fácil con toda la información documental, entrevistas, cualitativa, cuantitativa,
que bueno, ya de eso ustedes saben y lo pueden ir correlacionando de sus cursos de metodología. Finalmente, la asistencia a eventos virtuales del programa, ya se empezarán a anunciar seguramente pronto todos estas posibilidades que tiene el programa desde, por ejemplo, la cátedra con la Colombia Profunda. Bueno, entonces les agradezco mucho seguir este video. Espero que sea de utilidad, que vaya aclarando sus dudas y que precisamente llegue a esas preguntas que ustedes han planteado en el foro. Recuerdo los medios de atención, el correo electrónico, correo interno, Teams, el horario de atención jueves y viernes 4 a 6. Sí me gustaría que de pronto ustedes plantearan grupalmente, incluso individualmente, tutorías sincrónicas en las que podamos conversar más de cerca, pero en esto sí, también les solicito que tengan en cuenta como las limitaciones, los condicionantes que tenemos como docentes y me ayuden solicitando esas tutorías con una semana de anticipación o al menos 3, 4 días antes, de manera que yo pueda organizarme y plantear y planear mejor pues las diferentes tareas con las que estamos en el curso. Les agradezco mucho. Les envío un cordial saludo y nos vemos el martes 12 de marzo.